El origen egipcio de la filosofía griega. Aquí en el mundo moderno, debemos mucho a los avances de los griegos clásicos, eso está claro. Pero, ¿alguna vez te has preguntado de dónde sacaron sus ideas los griegos? Los antiguos africanos, milenios antes de que existiera Grecia, reconocieron que el pensamiento y las pasiones inmaduras interferían con el conocimiento derivado de él, conociéndote a ti mismo. Para ayudar a superar estos aspectos de la ignorancia, enseñaron a los estudiantes a través del método de la dialéctica, el acto del conocimiento, elaborado por preguntas y respuestas. Sin embargo, en África fue bajo el nombre de la lógica, una disciplina espiritual de naturaleza moral, por medio de la cual se purgaban las tendencias irracionales del ser humano. Libro de El legado robado, página 28. Dado que la lógica africana se basaba en las matemáticas, su proceso de razonamiento matemático se denominó discurso, que, cuando se puso en palabras, se denominó filosofía. La preparación para pensar de una manera lógica y filosófica africana era lo que requería un enfoque paso a paso, pensamiento crítico y racional. Sin embargo, la mayoría de los escritores occidentales continúan afirmando que Sócrates, a quien llaman el padre de la dialéctica, la rama griega de la lógica que se ocupa del razonamiento sobre las opiniones, y el pensador crítico original conocido, fue el primer filósofo en utilizar el método crítico, y que los griegos originaron la dialéctica y el discurso. Nada de esto es verdad. Primero, más de la mitad de los eruditos griegos antiguos más destacados estudiaron en África, para adquirir conocimiento intelectual, filosófico y religioso con el fin de unir su cultura, y plagiaron lo que se llevaron a Grecia. Tales de Mileto permaneció 4 años en Memphis, Demócrito 5 años, Anaxágoras vivió 20 años en Egipto. Solón, el abuelo de Platón, se estableció en Heliópolis, donde entró en relación con los sacerdotes y mediante ellos se acercó a los secretos del sacerdocio. Platón vivió durante 13 años en Egipto, y accedió a los libros sagrados y fundó a su regreso a Grecia su famosa academia. Pitágoras fue un caso especial, pasó 22 años en los templos de Memphis y de Tebas. Cuando regresó a Grecia fundó la escuela que lleva su nombre y estableció una filosofía metafísica, una doctrina de la unidad que abarca lo espiritual y lo material, el cielo y la tierra. Integró la filosofía con la política, la astronomía con la ética, la música con la religión, la geometría con la divinidad. Sus enseñanzas siguieron el modelo egipcio, el simbolismo se convirtió en la piedra angular de su enseñanza. Una excepción fue Sócrates. Después de estudiar en los templos egipcios, se convirtió en un hombre de profunda piedad con el temperamento de un místico africano, abrazando el concepto de Dios como la fuente de toda verdad, y el gobernante del universo que es sabio y bueno. Con este conocimiento, y esta forma de razonar, dejaba sin palabras a sus adversarios, usando el método de la pregunta. Además de abrazar el concepto de la inmortalidad del alma, también aprendió sobre la conexión de todas las criaturas y creaciones de Dios, y por lo tanto, a diferencia de Platón, vio la interconexión de lo universal con lo particular y no lo separó. Parte de su educación incluyó aprender sobre dialéctica, y que más de 1000 años antes, la escuela de misterios egipcia usaba dialéctica. Este método perfeccionado de pregunta-respuesta, llevó a descubrir las propias respuestas a las preguntas planteadas o reformuladas por el maestro. Se sabe que Sócrates tuvo vínculos directos adicionales con las enseñanzas del antiguo Egipto. Además, Sócrates se declaró a sí mismo como un descendiente de Daidalos, un cretense. Los minoicos de Creta eran negros africanos del este de África, que dieron a los griegos sus primeras lecciones de educación y civilización. Sócrates trajo de Jonia y Grecia occidental de regreso a Atenas el concepto de educación profesional, diseñada para el entrenamiento mental sistemático de los jóvenes, y la importancia de las definiciones de conceptos abstractos tales como bueno y correcto. Fue en este momento que los griegos apenas estaban aprendiendo a pensar de imágenes a abstracciones, de la poesía a la prosa, y del hábito intuitivo hacia los procedimientos racionales. Para el siglo V a.C., la dialéctica, y muchos otros métodos de los misterios egipcios no solo se habían extendido fuera de África, sino que prosperaron en Atenas, de la cual Sócrates participó. Esto es importante porque los dichos y métodos de Sócrates nos dan buenas ideas de lo que enseñaban los misterios egipcios, y cómo los enseñaban. Los griegos entraron en Egipto con el propósito de su educación. Primero a través de la invasión persa, y después a través de la invasión de Alejandro Magno. Desde el siglo VI a.C. hasta la muerte de Aristóteles, los griegos aprovecharon al máximo la oportunidad de aprender todo lo que pudieron sobre la cultura egipcia. La mayoría de los estudiantes recibieron instrucciones directamente de los sacerdotes egipcios, pero después de la invasión de Alejandro Magno,
los templos y bibliotecas reales fueron saqueados, y la escuela de Aristóteles convirtió la biblioteca de Alejandría en un centro de investigación. No es de extrañar que la producción de un número inusualmente grande de libros atribuidos a Aristóteles haya demostrado ser una imposibilidad física para cualquier hombre dentro de un tiempo de vida. La historia de la vida de Aristóteles evita cuidadosamente cualquier declaración relacionada con su visita a Egipto, ya sea por cuenta propia o en compañía de Alejandro Magno, cuando invadió Egipto. Este silencio de la historia a la vez arroja dudas sobre la vida y los logros de Aristóteles. Se dice que pasó 20 años bajo la tutela de Platón, quien es considerado como un filósofo, pero que se graduó como el más grande de los científicos de la antigüedad. Una vez más, para evitar sospechas sobre el extraordinario número de libros atribuidos a Aristóteles, la historia nos dice que Alejandro Magno le dio una gran suma de dinero para conseguir los libros. Aquí nuevamente la historia suena increíble, y 3 declaraciones deben hacerse. 1. Para comprar libros sobre ciencia, deben haber estado en circulación. 2. Si los libros estaban en circulación antes de que Aristóteles los comprara, y cómo se supone que él no visitó Egipto en absoluto, entonces los libros en cuestión deben haber circulado entre los filósofos griegos. 3. Si circulaban entre los filósofos griegos, esperaríamos que el tema de tales libros se conociera antes del tiempo de Aristóteles, y por consiguiente, no se le podría atribuir ni la producción ni la introducción de nuevas ideas de la ciencia. Otro punto de interés considerable a tener en cuenta fue la actitud del gobierno ateniense hacia esta llamada filosofía griega, que consideraba de origen extranjero y la trataba en consecuencia. Solo es necesario un breve estudio de la historia para demostrar que los filósofos griegos eran ciudadanos indeseables, que a lo largo del periodo de sus investigaciones fueron víctimas de una persecución implacable, a manos del gobierno de Atenas. Anaxágoras fue encarcelado y exiliado, Sócrates fue ejecutado, Platón fue vendido a la esclavitud, y Aristóteles fue acusado y exiliado, mientras que el más antiguo de todos, Pitágoras, fue expulsado de Crotón, en Italia. Ciertamente, sabían que estaban usurpando lo que nunca habían producido, y cuando entramos paso a paso en nuestra investigación, se descubren pruebas que nos llevan a la conclusión de que los filósofos griegos no fueron los autores de la filosofía griega, sino los sacerdotes egipcios y los hierofantes. Los antiguos egipcios habían desarrollado un sistema religioso muy complejo, llamado los misterios, que también fue el primer sistema de salvación. Como tal, consideraba al cuerpo humano como una prisión del alma, que podía liberarse de sus impedimentos corporales, a través de las disciplinas de las artes y las ciencias, y avanzar desde el nivel de un mortal al de un dios. Esta fue la noción del summum bonum, o el mayor bien, al que todos los hombres deben aspirar, y también se convirtió en la base de todos los conceptos éticos. El sistema de misterios de Egipto también era una orden secreta, y la membresía se ganaba por iniciación y una promesa de secreto. La enseñanza era calificada y entregada oralmente al neófito, y bajo estas circunstancias de secreto, los egipcios desarrollaron sistemas secretos de escritura y enseñanza, y prohibieron a sus iniciados escribir lo que habían aprendido. Aristóteles murió en 322 a.C., no muchos años después de haber sido ayudado por Alejandro Magno, para obtener la mayor cantidad de libros científicos de las bibliotecas reales y los templos de Egipto. A pesar de tan gran tesoro intelectual, la muerte de Aristóteles marcó el declive de la filosofía entre los griegos, quienes no parecían poseer la capacidad natural de promover estas ciencias. En consecuencia, la historia nos cuenta de que los griegos se vieron obligados a hacer un estudio de ética, que también tomaron prestado del summum bonum egipcio, o del bien mayor. Otros 2 atenienses, Sócrates y Platón, también se hicieron famosos en la historia como filósofos y grandes pensadores. Uno cree que cuando escucha o lee, "Conócete a ti mismo", está escuchando o leyendo palabras que fueron pronunciadas por Sócrates. Pero la verdad es que los templos egipcios llevaban inscripciones en el exterior dirigidas a los neófitos, y entre ellos se encontraba el mandato, "Conócete a ti mismo". Sócrates copió estas palabras de los templos egipcios, y no fue el autor. Todos los templos de misterios, dentro y fuera de Egipto, llevaban tales inscripciones, al igual que los boletines semanales de las iglesias modernas. De manera similar, cada niño de la escuela cree que cuando escucha o lee los nombres de las 4 virtudes cardinales, escucha o lee los nombres de virtudes determinadas por Platón. Nada ha sido más engañoso, ya que el sistema de misterios de Egipto contenía 10 virtudes, y de esta fuente Platón copió lo que se ha llamado las 4 virtudes cardinales: la justicia, la sabiduría, la templanza, y el coraje. De hecho, es sorprendente cómo, durante siglos, los griegos han sido elogiados por el mundo occidental por sus logros intelectuales,
que pertenecen sin duda a los egipcios, o los pueblos del norte de África. Característica notable de la filosofía griega es el hecho de que la mayoría de los filósofos griegos utilizaron las enseñanzas de Pitágoras como su modelo, y en consecuencia no han introducido nada nuevo en el campo de la filosofía. Incluido en el sistema pitagórico encontramos las doctrinas de opuestos, armonía, fuego, mente, ya que está compuesta de átomos de fuego, inmortalidad, expresada como transmigración de las almas, summum bonum, o el propósito de la filosofía. Todo esto, por supuesto, se refleja en los sistemas de Heráclito, Parménides, Demócrito, Sócrates, Platón y Aristóteles. Otra peculiaridad de la filosofía griega es su uso en la literatura. El sistema de misterios de Egipto fue la primera orden secreta de la historia, y la publicación de sus enseñanzas estuvo estrictamente prohibida. Esto explica por qué los iniciados como Sócrates no se comprometieron a escribir su filosofía, y por qué los babilonios, que estaban estrechamente relacionados con ellos, también se abstuvieron de publicar esas enseñanzas. Inmediatamente podemos ver lo fácil que fue para una nación ambiciosa, e incluso envidiosa reclamar un cuerpo de conocimiento no escrito que los haría grandes ante los ojos del mundo primitivo. Sin embargo, el absurdo se reconoce fácilmente cuando recordamos que la lengua griega, que acababa de consolidarse como tal, se usó para traducir varios sistemas de enseñanzas que los griegos no pudieron reclamar. Tal fue la traducción de las escrituras hebreas al griego, llamada la Septuaginta, la traducción de los evangelios cristianos, los hechos y las epístolas en griego, todavía llamado el Nuevo Testamento griego. Solo la filosofía no escrita de los egipcios, traducida al griego, se ha encontrado con un destino tan infeliz, un legado robado por los griegos. Las enseñanzas de los misterios egipcios llegaron a otras tierras muchos siglos antes de que llegaran a Atenas. Según la historia, Pitágoras, después de recibir su entrenamiento en Egipto, regresó a su isla natal, Samos, donde estableció su orden por un tiempo, después de lo cual emigró a Crotón en el 540 a.C., en el sur de Italia, donde su orden creció, hasta su expulsión definitiva de ese país. También se nos dice que Tales, 640 a.C., también recibió su educación en Egipto, y sus asociados Anaximandro y Anaxenes, eran nativos de Jonia en Asia Menor, que era un bastión de las escuelas de misterios egipcios, que continuaron. De manera similar, se nos dice que Genófanes, 576 a.C., Parménides, Zenón y Meliso, también eran nativos de Jonia y que emigraron a Elea, en Italia, se establecieron y difundieron las enseñanzas de los misterios. De igual manera se nos informa que Heráclito, 530 a.C., Empédocles, Anaxágoras y Demócrito, también nativos de Jonia, estaban interesados en la física. Por lo tanto, al trazar el curso de la llamada filosofía griega, encontramos que los estudiantes jonios, después de obtener la educación de los sacerdotes egipcios, regresaron a su tierra natal, mientras que algunos de ellos emigraron a diferentes partes de Italia, donde se establecieron. En consecuencia, la historia deja claro que los vecinos de Egipto se habían familiarizado con las enseñanzas de los misterios egipcios, muchos siglos antes que los atenienses griegos. Los jonios e italianos no intentaron reclamar la autoría de la filosofía, porque sabían que los egipcios eran los verdaderos autores. Por otro lado, después de la muerte de Aristóteles, sus alumnos atenienses, sin la autoridad del Estado, se comprometieron a compilar una historia de la filosofía, reconocida en ese momento como Sofía, o sabiduría de los egipcios, que se había convertido en tradicional en el mundo antiguo, cuya recopilación, más tarde la historia llamó erróneamente filosofía griega, a pesar del hecho de que los griegos eran sus mayores enemigos y perseguidores, y la habían tratado como una innovación extranjera. La llamada filosofía griega es la filosofía egipcia robada, que primero se extendió a Jonia, de allí a Italia, y de allí a Atenas. Debe recordarse que en este remoto periodo de la historia griega, es decir, de Tales a Aristóteles, 640-322 a.C., los jonios no eran ciudadanos griegos, sino al principio sujetos egipcios y luego sujetos persas. Un breve bosquejo del antiguo imperio egipcio también dejaría en claro que Asia Menor, o Jonia, era la antigua tierra de los hititas, que no eran conocidos por ningún otro nombre en la antigüedad. Según Diodoro y Manetón, sumo sacerdote en Egipto, se encontraron dos columnas en Nisa, Arabia. Una de la diosa Isis y la otra del dios Osiris, sobre la cual el dios declaró que había conducido un ejército a la India, a las fuentes del Danubio y hasta el océano. Esto significa, por supuesto, que el imperio egipcio, en una fecha muy temprana, incluía no solo las islas del mar Egeo y Jonia, sino que también se extendía a los extremos del este. También se nos informa que Senusert I, o Sesostris, durante la 12ª dinastía,
Alrededor del 1950 a.C., conquistó toda la costa del mar de la India hasta el Océano Oriental. También se dice que incluyó las Cícladas y una gran parte de Europa en sus conquistas. Por otra parte, las cartas de Marne atestiguan el hecho de que el imperio egipcio se había extendido a Asia Occidental, Siria y Palestina, y que durante siglos el poder egipcio había sido supremo en el mundo antiguo. Esto fue en la 18ª dinastía, es decir, alrededor del 1500 a.C. También se nos dice que durante el reinado de Tutmosis III, el dominio de Egipto se extendió no solo a lo largo de la costa de Palestina, sino también desde Nubia hasta el norte de Asia. Cuando se intenta leer la historia de la filosofía griega, se descubre una ausencia completa de información esencial sobre la vida temprana y la formación de los llamados filósofos griegos, desde Tales hasta Aristóteles. Ningún escritor o historiador profesa saber nada acerca de su educación temprana, y el mundo se pregunta quiénes eran y de qué fuente obtuvieron su educación. Y naturalmente se esperaría que los hombres que ascendieron a la posición de maestro entre familiares, amigos y asociados, fueran bien conocidos, no solo por ellos, sino por toda la comunidad. Por el contrario, se representan como desconocidos, sin ningún rastro doméstico, social o educativo temprano. Esto es increíble, y sin embargo, es un hecho que la historia de la filosofía griega ha presentado, ante todo el mundo, una cantidad de hombres de cuyas vidas se sabe poco o nada, pero espera que el mundo los acepte como los verdaderos autores de las doctrinas supuestamente suyas, pues la verdad de todo este asunto de la filosofía griega apunta a una dirección muy diferente. El libro sobre la naturaleza titulado Perifiseos fue el nombre común con el que escribieron los estudiantes griegos interesados en el estudio de la naturaleza. Se dice que la copia más antigua se remonta al siglo VI a.C., y es costumbre referirse a los restos del Perifiseos como los fragmentos. No es muy creíble que los iniciados genuinos produjeran el libro sobre la naturaleza, ya que esto era contrario a las reglas de los misterios egipcios, en relación con el trabajo de las escuelas filosóficas. En consecuencia, como fuente de autoridad de las autorías, el Perifiseos tiene poco valor, si es que tiene alguno, ya que la historia menciona solo 4 nombres como autores: Anaximandro, Heráclito, Parménides, Anaxágoras, y le pide al mundo que acepte su autoría de filosofía, porque se dice que Teofrasto, Sextes, Proclo y Simplicio, de la escuela de Alejandría, han conservado pequeños restos, los fragmentos. Si Perifiseos es el criterio para la autoría de la filosofía griega, entonces su propósito se queda corto en gran medida, ya que solo 4 filósofos han escrito este libro, y tienen restos de su trabajo. De acuerdo con esta idea, todos los otros filósofos, que no escribieron Perifiseos y no tuvieron restos de ella, tampoco escribieron la filosofía griega. Las escuelas de filosofía, babilónica, griega y persa, formaban parte del sistema de misterios antiguos de Egipto. Se llevaron a cabo en secreto de acuerdo con las exigencias de la osiríaca, cuyas enseñanzas se hicieron comunes a todas las escuelas. De acuerdo con las exigencias de secreto, la escritura y publicación de las enseñanzas estaban estrictamente prohibidas, y en consecuencia, los iniciados que se habían desarrollado satisfactoriamente en su entrenamiento y habían alcanzado el rango de maestro, se abstuvieron de publicar las enseñanzas de los misterios o filosofía. Así que cualquier publicación de filosofía no pudo provenir de la pluma de los propios filósofos originales, sino de sus amigos cercanos que conocían sus puntos de vista, como en el caso de Pitágoras y Sócrates, o de personas interesadas que hicieron un registro de esas enseñanzas filosóficas. Eso se había convertido en opinión popular y tradición. No es de extrañar entonces que, en ausencia de la autoría original, la historia haya tenido que recurrir a la estrategia de aceptar la opinión de Aristóteles, como la única autoridad para determinar la autoría de la filosofía griega. La cronología de los filósofos griegos es mera especulación. La historia no sabe nada sobre la vida temprana y la formación de los filósofos griegos, y eso es cierto no solo en los presocráticos, sino también de Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes aparecen en la historia sobre la edad de 18 años y comienzan a enseñar a los 40. Eran unos indeseables para el Estado, y en consecuencia, fueron perseguidos y llevados a la clandestinidad y al secreto. En tales circunstancias, no mantuvieron registros de sus actividades y esto se hizo para ocultar su identidad. Después de la conquista de Egipto por Alejandro Magno, y la incautación de la Biblioteca Real de Alejandría, el plan de Aristóteles para usurpar la filosofía egipcia fue posteriormente llevado a cabo por miembros de su escuela, Teofrasto, Andrónico de Rodas, y Eudemo, quienes pronto se enfrentan al problema de una cronología para una historia de la filosofía. Ha habido mucha especulación con respecto a la fecha de nacimiento de los filósofos, de quienes el público sabía muy poco.
Ya en el siglo II a.C. Apolodoro elaboró una biografía. El esfuerzo continuó, y en el siglo I a.C., Andrónico, el 11º director de la escuela peripatética, elaboró otra. Esta dificultad continuó a lo largo de los primeros siglos, y se ha reducido hasta el presente porque parece que todos los escritores modernos de filosofía griega no pueden ponerse de acuerdo sobre las fechas que deben asignarse a la natividad de los filósofos. La única excepción parece ocurrir con referencia a los tres filósofos atenienses, es decir, Sócrates, Platón y Aristóteles, la fecha de cuya natividad se cree que es cierta, y sobre la cual existe un acuerdo general entre los historiadores. Sin embargo, cuando llegamos a tratar con los filósofos presocráticos, nos enfrentamos a la confusión y la incertidumbre. Algunos ejemplos servirían para ilustrar la naturaleza poco confiable de la cronología de los filósofos griegos. 1. Diógenes Laercio ubica el nacimiento de Tales en el 640 a.C., mientras que la historia de la filosofía, de William Turner, lo coloca en el 620 a.C. Frank Seeley en el 624 a.C. A.K. Rogers, a principios del siglo VI a.C., y W. Teneman, en el 600 a.C. 2. Diógenes Laercio coloca el nacimiento de Anaxímenes en el 546 a.C., mientras que W. Windelbrand lo coloca en el siglo VI a.C. Frank Seeley, en el 588 a.C., B. de Alexander, en el 560 a.C., y A.K. Rogers en el siglo VI a.C. 3. Parménides es acreditado por Diógenes como nacido en el 500 a.C., mientras que Fuller, Seeley, Rogers omiten una fecha de nacimiento, porque dicen que es desconocida. 4. Seller coloca el nacimiento de Genófanes en el 576 a.C., mientras que Diógenes, en el 570, y la mayoría de los otros historiadores declaran que la fecha de nacimiento es desconocida. 5. Con referencia a Chenov, Diógenes, que desconoce la fecha de su nacimiento, dice que floreció entre los años 464 a 460 a.C., mientras William Turner lo coloca en el 490 a.C., como Frank Seeley y B. de Alexander, mientras que Fuller, A.K. Rogers y W. Teneman declaran que es desconocido. 6. Con referencias a Heráclito, Seller hace las siguientes suposiciones. Si murió en 475 a.C. y si tenía 60 años de edad cuando murió, debe haber nacido en el 535 a.C., de manera similar. Diógenes supone que floreció entre el 504 y 500 a.C., mientras que William Turner sitúa su nacimiento en el 530 a.C. Windelbrand lo coloca en el 536 a.C. Fuller y Teneman declaran que floreció en el 500 a.C. 7. Con referencia a Pitágoras, Seller desconoce la fecha de su nacimiento, supone que ocurrió entre los años 580 y 570 a.C. Diógenes también supone que ocurrió entre los años 582 a 500 a.C. William Turner, Fuller, Rogers y Teneman declaran que es desconocido. 8. Con referencia a Empédocles, Diógenes coloca su nacimiento en 484 a.C., Turner, Windelbrand, Fuller, B. de Alexander y Teneman lo ubican en 490 a.C. Rogers y otros declaran que es desconocido. 9. Con referencia a Anaxágoras, Seller y Diógenes ubican su nacimiento en el 500 a.C. William Turner, Fuller y Seeley están de acuerdo con ellos, mientras que Alexander lo coloca en el 450 a.C., y Rogers y otros declaran que es desconocido. 10. Con referencia a Leucipo, todos los historiadores parecen ser de la opinión de que nunca existió. 11. Sócrates, 469 a 399 a.C., Platón, 427 a 347 a.C., y Aristóteles, 384 a 322 a.C., son los únicos tres filósofos cuyas fechas de natividad y muerte no parecen haber llevado a la especulación entre los historiadores, pero la razón de esta uniformidad es probablemente una pista del hecho de que eran atenienses, y habían sido acusados por el gobierno ateniense que, naturalmente, los habría investigado y llevado un registro de sus casos. Debe observarse en el estudio comparativo de la cronología de los filósofos griegos, que la variación en las fechas apunta a la especulación. Los filósofos presocráticos eran desconocidos porque eran extranjeros del gobierno de Atenas, y probablemente nunca existieron. Se deduce que tanto los filósofos presocráticos como Sócrates, Platón y Aristóteles fueron perseguidos por el gobierno ateniense por la introducción de doctrinas extranjeras en Atenas. Como consecuencia de estos hechos, cualquier reclamación posterior de los griegos a la autoría de las mismas doctrinas que ellos rechazaron y persiguieron, deben considerarse como una usurpación.
La compilación de la historia de la filosofía griega fue el plan de Aristóteles ejecutado por su escuela, ya que éste apenas produjo su metafísica. Su alumno Teofrasto siguió publicando 18 libros sobre las doctrinas de los físicos. Del mismo modo, después de que Teofrasto publicara sus doctrinas de los físicos, Eudemus produjo historias separadas de aritmética, geometría, astronomía y también teología. Este fue un comienzo increíble, debido a la gran cantidad de libros científicos y la amplia gama de temas tratados. Esta situación ha despertado con razón la sospecha del mundo, ya que cuestiona la fuente de estos trabajos científicos. Como Teofrasto y Eudemus eran estudiantes bajo Aristóteles al mismo tiempo, y desde la conquista de Egipto por Alejandro Magno, pusieron la biblioteca egipcia en Alejandría a disposición de los griegos para la investigación. Entonces se debe esperar que los tres hombres, Aristóteles, amigo cercano de Alejandro, Teofrasto y Eudemus no solo investigaron en la biblioteca alejandrina en el momento oportuno, sino que también debieron ayudarse con libros, lo que les permitió seguirse tan de cerca en la producción de trabajos científicos, que era una parte del botín de guerra tomado de la biblioteca. Los nombres de los alumnos de Aristóteles que tomaron parte activa en la promoción del movimiento, hacia la compilación de una historia de la filosofía griega son: 1. Teofrasto de Lesbos 371 a 286 a.C., quien sucedió a Aristóteles como jefe de la escuela peripatética. Como se menciona en otra parte, se dice que produjo 18 libros sobre las doctrinas de los físicos. ¿Quiénes eran estos físicos? ¿Griegos o egipcios? 2. Eudemus de Rodas, contemporáneo de Teofrasto, quien también asistió a la escuela de Aristóteles. Se dice que produjo historias de aritmética, geometría, astronomía y teología, como se menciona en otras partes. 3. Andrónico de Rodas, un ecléctico de la escuela de Aristóteles y editor de sus obras. Las obras de estos hombres junto con la metafísica de Aristóteles, que contenía un resumen crítico de las doctrinas de todos los filósofos precedentes, parecen formar el núcleo de una recopilación de lo que se ha llamado la historia de la filosofía griega. El siguiente movimiento fue la organización de una asociación llamada el Estudio Erudito de los Escritos de Aristóteles, cuyos miembros eran Teofrasto y Andrónico, estrechamente relacionados con la escuela de Aristóteles. La función de esta asociación era identificar la literatura y las doctrinas de la filosofía con sus llamados autores respectivos, y para lograr esto, los exalumnos de la escuela de Aristóteles y sus amigos fueron alentados a iniciar una investigación para los trabajos de Aristóteles y escribir comentarios en ellos. Además de esto, la Asociación de Aprendices también alentó la investigación para la recuperación de lo que se ha denominado fragmentos o restos de un libro, que se supone que alguna vez existió, y que ha llevado el título común de Perifiseos, es decir, sobre la naturaleza. Aquí nuevamente los que salieron en busca de Perifiseos, o sus restos, fueron los alumnos de la escuela de Aristóteles y sus amigos, pero sus esfuerzos para establecer la autoría fueron un fracaso. Teofrasto encontró solo 2 líneas de Perifiseos, supuestamente escritas por Anaximandro. Se dice que Sestus y Proclus, del siglo V después de Cristo, y Simplicio del siglo VI después de Cristo, encontraron una copia de Perifiseos que supuestamente fue producida por Parménides. Además, el nombre de Simplicius también está asociado con una copia de Perifiseos, que se supone que fue producida por Anaxágoras. La recuperación de 2 copias y 2 líneas de Perifiseos no es una prueba de que todos los filósofos griegos escribieron Perifiseos, o incluso que los nombres que se les asignaron fueron sus autores auténticos. La llamada filosofía griega era ajena a los griegos y sus condiciones de vida. Este periodo de la filosofía griega, 640-322 a.C., fue un tiempo de guerras internas y externas, por lo tanto no fue adecuado para producir filósofos. La historia apoya el hecho de que desde la época de Tales, en la época de Aristóteles, los griegos eran víctimas de la desunión interna, por un lado, mientras que por el otro, vivían con el temor constante de invasión de los persas, que eran un enemigo común de los estados de la ciudad. Cuando no estaban luchando entre sí, se encontraron ocupados luchando contra los persas, quienes pronto los dominaron y se convirtieron en sus amos. Desde el siglo VI a.C., el territorio de la costa de Asia Menor al Valle del Indo se unió bajo el poder único de Persia, cuyo territorio central, Irán, ha sobrevivido como unidad nacional hasta el día de hoy. La expansión persa fue como una pesadilla para los griegos, que temían a los persas debido a su invulnerable armada, y se organizaron en ligas y confederaciones para resistir a su enemigo. Hay 3 fuentes que arrojan luz sobre las condiciones caóticas y problemáticas de este periodo en la historia griega: las conquistas persas, las ligas, y las guerras del Peloponeso. Después de que los persas conquistaron a los jonios, estos posiblemente antiguos hititas, y los convirtieron en sus súbditos, Polícrates,
539 a 524 a.C., se apoderó de la isla de Samos, y la convirtió en una ciudad famosa. Entre el 499 y 494 a.C., los jonios se sublevaron contra los persas, que los derrotaron en Lade, mientras que Chipre y Mileto también fueron capturados. En el verano de 490 a.C., las fuerzas griegas y persas se reunieron en Maratón, pero después de una lucha cuerpo a cuerpo, ambos beligerantes se retiraron, solo para preparar fuerzas más fuertes para renovar el conflicto. En consecuencia, después de 10 años, se organizó una liga helénica contra los persas, y el rey espartano, Leónidas, fue enviado con un ejército para mantener el pase en las Termópilas, hasta que la flota debería obtener una victoria decisiva. En consecuencia, durante el mes de agosto del 481 a.C., los persas se embarcaron bajo el mando de Jerjes, mientras que los griegos anclaron frente al cabo Artemiso. Ambas partes esperaban una oportunidad favorable para atacar. Los persas comenzaron a forzar el paso mientras que, simultáneamente, uno de sus destacamentos fue ayudado en secreto por un traidor griego, a lo largo de un empinado paso de montaña en la parte trasera de la posición griega. Tomados por sorpresa, los guardias griegos se retiraron inmediatamente sin resistencia. Los espartanos que custodiaban las Termópilas fueron asesinados, y el pase fue capturado por los persas. Habiendo sido derrotados en Termópilas, los griegos se retiraron a Salamina, donde nuevamente se encontraron con un enfrentamiento naval con los persas. Fue a finales de septiembre de 481 a.C., y el resultado fue una destrucción sin sentido de los barcos en ambos bandos, sin ninguna decisión. Ambos beligerantes se retiraron, los persas a Tesalia, y los griegos a Ática. Con el objetivo persistente de liberarse de la dominación persa, Atenas, junto con las islas y las ciudades costeras del Egeo y la Jonia, renovaron su resistencia al dominio persa. Esta fue la Confederación de Delos, que realizó varios enfrentamientos navales, pero con poco o ningún éxito. En el 467 a.C., la batalla del río Eurimedonte se libró, y se perdió con un gran número de barcos. 18 años después se produjo otro enfrentamiento naval en la isla de Chipre, pero nuevamente sin decisión, y en consecuencia se mantuvo la soberanía persa sobre los griegos. Mientras tanto, Esparta, bajo los términos del Tratado de Mileto, obtuvo subsidios de Persia, para la construcción naval, a condición de que reconociera la soberanía persa sobre los jonios y sus aliados. Esto fue hecho por Esparta como una amenaza para las ambiciones atenienses. Sin embargo, no fue mucho después del Tratado de Mileto, que los propios griegos se sometieron a la autoridad y al dominio de los persas. Durante el invierno de 387 a 386 a.C., las ciudades jónicas individuales firmaron los términos de paz del rey persa y finalmente aceptaron el gobierno persa. Este tratado fue negociado por un enviado espartano, que fue autorizado por el rey persa para hacer cumplir sus disposiciones. Además de la resistencia de un enemigo común, los persas, un estudio de la función de las ligas, revelan la enemistad y el espíritu de agresión característicos de la relación que existía entre los propios estados de la ciudad griega. En consecuencia, en el 505 a.C. los estados del Peloponeso firmaron tratados entre ellos, prometiendo una guerra contra Esparta que los había absorbido bajo su influencia. Mientras tanto, Aristágoras revivió la Liga Jónica para resistir la agresión persa, y la amistad entre Atenas y Egina fue restaurada por la Liga Helénica, que luego se convirtió en la Confederación de Delos. De la misma manera, Tebas también se alineó con el carácter general de la época y organizó la Liga Boeotiana, una federación de estados de la ciudad, para la autoprotección y la agresión. En 377 a.C., se organizó una segunda confederación ateniense, para respetar el derecho de los atenienses y sus aliados. Del mismo modo, en 290 a.C., la Liga de Aetol, formada por los estados del centro de Grecia. Debido a las ambiciones de Atenas de dominar a los jonios y otros pueblos vecinos, Pericles lanzó una campaña de alianzas y conquistas que se extiende desde Tesalia a Argos, y desde Eubea a Naupactus, Acaea, y las islas principales del mar Jónico. Es obvio, a partir de un estudio de las causas y efectos de las guerras del Peloponeso, que los estados griegos se tenían envidia, y el deseo de poder y expansión llevó a la agresión constante y la guerra entre ellos. La condición de guerra constante entre los estados de la ciudad era desfavorable para la producción de filósofos. Es una verdad aceptada que el desarrollo del pensamiento filosófico requiere un entorno libre de perturbaciones y preocupaciones. El periodo comúnmente asignado a la filosofía griega, es decir, de Tales a Aristóteles, era exactamente lo opuesto a uno de paz y tranquilidad, y por lo tanto no podía esperarse que produjera filosofía. Los obstáculos contra el origen y desarrollo de la filosofía griega no eran solo la frecuencia de las guerras civiles,
y la defensa constante contra la agresión persa, también la amenaza de exterminio del gobierno ateniense, su peor enemigo. A pesar de la prueba de su sofisticación, las contribuciones de los egipcios a la cultura mundial todavía se perciben como menores que las de los griegos. En una biografía en línea de Tales, se menciona el viaje del erudito griego a Kemet, para estudiar, aunque se lo margina. Tales había viajado a Egipto para estudiar la ciencia de la geometría. De alguna manera debe haber refinado los métodos egipcios, porque cuando regresó a Mileto, Grecia, sorprendió a sus contemporáneos con sus inusuales habilidades matemáticas. Desde el antiguo Egipto hasta nuestros días ha pasado mucho tiempo, pero aún así en nuestra lengua, como el español, existen palabras y conceptos directamente relacionados con palabras y conceptos egipcios y hebreos, que aún persisten y son utilizados en nuestros días. Una parte considerable del vocabulario griego tiene su origen igualmente en palabras y conceptos egipcios, además de hebreos y árabes. Esto es debido a la gran proximidad del pueblo griego con las tierras de Egipto y Arabia, tanto en el espacio como en el tiempo. En los últimos siglos, la explicación para descartar la contribución de los antiguos egipcios a la historia es mucho más siniestra. Mientras que Europa y el resto de Occidente acreditan fácilmente a la antigua Grecia como su fundación, este crédito no se extiende a África, concretamente Egipto. Durante el siglo XIX, muchos escritores europeos, limitados por el etnocentrismo y el racismo, decidieron que África no podía tener nada que ver con el ascenso de Europa a la grandeza, escribe Gloria Dickinson, profesora de estudios afroamericanos en la Escuela de Nueva Jersey.